doctora Cristina Balinotti, psicóloga y conferencista. Y hoy el tema es locura de dos o psicosis compartida. Ahí la dejo. Buenos días, doctora. Buenos días a los doctores también. Sí, hablamos de un tema que van a ver las repercusiones sobre el final, un tema que se inicia en un grupo de personas reducidas. Vamos a ver de qué manera se va expandiendo a la sociedad. Locura de dos, psicosis compartida o folie à deux, que quiere decir en francés. ¿Y por qué francés? Porque fueron psiquiatras franceses quienes lo descubrieron, que existe esta locura compartida, que puede ser de dos, inicialmente de tres, de cuatro, hasta llegar a tomar al grupo familiar. ¿Qué es entonces? Es una creencia. Vamos a la primera gráfica. En la primera gráfica vemos que es una creencia delirante que es transmitida de un individuo que se denomina primario a otro u otros que se denominan secundarios, los cuales se contagian. Siempre hay alguien que empieza en la familia con esta locura y se contagia al resto. Lo esencial es que tanto ambas integrantes de la pareja o la familia en sí presenten un vínculo cercano, enfermizo y con aislamiento social. El DSM, en su versión 5, no lo categoriza como locura de dos o como psicosis compartida, sino que hace una referencia a síntomas delirantes que aparecen en el compañero, en la compañera, en la pareja o familiar de un individuo que tiene un trastorno delirante. Vale decir que se puede categorizar desde el punto de vista del diagnóstico clínico dentro del espectro de la esquizofrenia no específica y otros desórdenes psicóticos. Vamos a la segunda gráfica. Y ahí hay un ejemplo de esto, para lo cual desde lo cual vamos a analizar las características individuales del individuo que es primario y del secundario. En 1989, Elizabeth Haysom y Jens Sorin, muy conocidos en la prensa estadounidense, eran jóvenes adolescentes que se amaban. Ella convence a su novio, a Jens, que asesine a sus padres, es decir, a los padres de ella. Y entonces vemos que allí él, por alguna razón que vamos a explicar, entonces accede a ese asesinato. En Elizabeth Hanson como primaria, existe la idea delirante, esta idea delirante que tiene cronicidad psiquiátrica, que puede estar en el orden de la esquizofrenia o del trastorno delirante. Es decir, ella aparece con esta idea e influye en su pareja. ¿Y por qué influye? Porque a su vez, Jens Sorin, como todos los individuos secundarios, presenta mucha inmadurez emocional, debilidad, es altamente influenciable, dependiente, aislado socialmente, con muy baja autoestima, déficit cognitivo, a veces tienen problemas de inteligencia o también puede tener una enfermedad mental. ¿Cuál es la clasificación, las causas y un poquito de historia? En la próxima gráfica. Vemos entonces en la próxima gráfica que aquí están los psiquiatras Ernest Lasserre y Jean-Pierre Farré, que fueron los que descubren esto en 1877. Y lo dividen en dos clases. El folie imposée, es decir, la locura impuesta, que es el caso que les comentaba anteriormente de esta pareja de adolescentes, y el folie simultáneo o locura simultánea, en el que los dos tienen un trastorno psicótico, y entonces van influyendo el contenido de sus delirios. Digamos que sabemos que psicosis es el corte del juicio de realidad, ¿verdad? Y el delirio es una creencia falsa, que el individuo cree con verdad y fe porque la ha creado su mente enferma. En la actualidad, Brian Holiday es un psiquiatra forense que ha intentado, en los juicios a los cuales se presenta para defender a los imputados, juicios criminales, intentar esta defensa, y entonces fue él quien habló
y desarrolló el concepto de individuo primario, el delirante, enfermo psiquiátricamente, que influye para que cometa un crimen al otro secundario, que no tiene una enfermedad mental, digamos, una psicosis, pero que tiene características de personalidad, como habíamos citado anteriormente. En la próxima gráfica vemos el diagnóstico diferencial y la comorbilidad. El diagnóstico diferencial es que hay que diferenciarlo de demencias y psicosis derivadas por el uso de sustancias. Diferenciarlo del trastorno de simulación, del trastorno facticio, disimularlo de trastornos psicóticos secundarios a enfermedad médica. La comorbilidad quiere decir que se solapa, puede vivir con enfermedad neurovegetativa, con depresión, siempre que hablamos de depresión mayor, no depresión menor subclínica, o también puede convivir con psicosis. Las estadísticas y la frecuencia en que esto sucede. El 90%, en la próxima gráfica, el 90% de los casos tienen relación consanguínea, es decir, son miembros de la familia. Pueden ser un hijo y una madre, un hijo y un padre, 2 hermanos o la familia completa. Hay una relación también, como decíamos al comienzo, cercana, afectiva o espiritual, y tiene que haber, por supuesto, una predisposición o tendencia también biológica, una tendencia genética. Menos del 10% de este cuadro cursa en relaciones de amistad. En un 35 a 60% de los casos existen antecedentes familiares de psicosis, como por ejemplo la esquizofrenia. Afecta más a mujeres y va aumentando según la edad de la mujer. Es poco frecuente, en realidad, es una curiosidad psiquiátrica que a nosotros nos sirve de pie para desarrollar los próximos 2 cuadros psicológicos sociales que vamos a desarrollar. Es poco frecuente porque es desconocido. Y además, ¿por qué es desconocido? Porque van poco a la consulta. Las personas que viven esto sienten que están en el camino de la verdad, que lo que están haciendo es correcto, entonces no se juzgan con un problema de esta índole, como una locura de a dos. Es decir, que no va, el que está tratado por esquizofrenia no va por esto, y el individuo que está subsumido por este tipo de relación tampoco tiene el coraje, la valentía ni la conciencia de pedir ayuda. En la próxima gráfica vemos, y acá vamos a la segunda entidad que está relacionada con esta primera, ¿cuál es la diferencia con la histeria colectiva? Muchos dicen, bueno, la psicosis compartida pasada a lo social es una histeria colectiva. Esto es un error, porque la histeria colectiva es un fenómeno social, psicológico, en el que existe una percepción amenazante y real, compartida por un grupo de personas que no tienen, y voy a poner el énfasis en esto, que no tienen vínculos familiares o cercanos, pero que sin embargo llegan a sentir los mismos síntomas físicos, a compartir las mismas ideas irracionales. Por ejemplo, vimos la epidemia de la risa ocurrida en 1962 en Tanzania, en la que cientos de niños y adultos estuvieron riendo y llorando durante días, muchos de ellos murieron. En la Guerra de los Dos Mundos vimos la histeria provocada por la falsa invasión extraterrestre que Orson Welles transmitió por radio en 1938 en los Estados Unidos. Muchos se suicidaron pensando que en efecto venían extraterrestres y hubo una locura masiva, es decir, una histeria colectiva. Las brujas de Salem, en 1691, donde las hijas de un párroco de Salem comienzan a ladrar, a gritar, a contorsionarse de manera muy particular con todo su cuerpo, y entonces se las llama brujas poseídas por el demonio. Y ahí comienza esa persecución. En noviembre del 2015, en una escuela de Yorkshire, en Inglaterra, 40 niños se desmayaron al mismo tiempo, y acá lo hemos visto en el 2011, inclusive lo hemos visto en televisión, una serie de estudiantes de la secundaria que comenzaron a tener tics nerviosos, a moverse. En la histeria no hay un compromiso médico, si es lo primero que hay que descartar. No existe un problema médico, es todo de índole psicológica. De ahí que tenemos que tener mucho cuidado en el diagnóstico. La histeria tampoco es histeria de conversión. La histeria de conversión ocurre en los individuos.
Recordemos que la histeria de conversión es cuando un síntoma psicológico, algo molesto, un trauma, se convierte en un síntoma físico y ocurre en una persona determinada. Esto podría llegar a considerarse así, pero no lo es de manera estricta, de manera científica. En la próxima gráfica vemos las causas, las formas y la prevalencia de la histeria colectiva y vemos esta imagen que ocurrió acá durante la pandemia, este señor acumulando y almacenando, como muchas personas en la comunidad, papel higiénico. Las causas entonces de la histeria colectiva es el resultado del estrés social compartido, es el resultado y respuesta a los problemas que aquejan a la comunidad. Ocurre en ambientes cerrados, llenos de tensión, con frecuencia, aluden los científicos, fábricas y colegios. Está fomentada por miedos irracionales, se puede hacer a través del seguimiento de un líder religioso que provoca toda una serie de manifestaciones físicas, psicológicas, creencias sobrenaturales. ¿Cuál es la prevalencia? 1% de la población mundial. Se considera que hay 100 brotes cada año en el mundo. Hay mayor frecuencia en niñas de 12 a 15 años, pero también se observa en adultos de ambos sexos con personalidad infantil. ¿Cuáles son las formas? El ataque de risa incontrolable, los ataques de llanto incontrolable, visión o percepción de fuerzas sobrenaturales, estos grupos de personas, comunidades enteras que ven objetos voladores o seres extraños, expresiones físicas, muchos tienen, especialmente en el ámbito de ciertos cultos, como estudiaba Holiday, en donde hay arqueamiento del cuerpo, gritos, los ojos hacia atrás, todo este tipo de manifestaciones que en realidad ocurre también el gran arco de Charcot, que lo vimos en El Exorcista, ¿no? Cuando la niña se arquea de esa manera, pues eso es un fenómeno que existe. O también puede ser por una enfermedad física. Y ahora vamos a la tercera entidad con la cual comparamos. Observemos que empezamos en un ámbito más cerrado como la familia, nos vamos a la sociedad, a ciertas comunidades, a ciertos lugares, y ahora vamos a la próxima gráfica, a la diferencia de la histeria colectiva con el efecto Van Weyden o efecto de arrastre. Esto es un efecto que comenzó a darse hacia 1900, a tener mucho éxito en la política. Comenzó tiempo atrás, de 1900, con un bufón de Abraham Lincoln, que puso una banda y un carro que la arrastraba para hacer una campaña política. Con el tiempo esto se transforma realmente en un éxito. Y entonces, ¿qué es el efecto de arrastre? Es una tendencia a copiar las conductas de la mayoría, hacer lo que haga el grupo. Digamos, estamos aludiendo acá a lo gregario humano, aunque no estemos de acuerdo ni sea bueno para nosotros, en las multitudes, cuando seguimos a los demás. ¿Y en qué se manifiesta? Y vamos a la gráfica próxima. Esto es un sesgo cognitivo. Esto quiere decir que es un error o una trampa de la mente que nos permite a nosotros, por ejemplo, el sesgo cognitivo de esta índole es lo que nos hace entrar a un restaurante lleno de gente porque pensamos que es mejor, es lo que nos permite pensar que $999 es menos que $1.000, cuando no es relevante a la hora de pagar. Es decir, la mente tiene estas trampas porque necesita facilitar y no puede llenarse de conocimientos ni tiene tiempo para examinar cada caso. Y entonces este sesgo cognitivo, este efecto de arrastre, lo vemos en las finanzas, lo vemos en el marketing muchísimo. Los expertos en publicidad conocen muy bien cómo explotar este sesgo. En la microeconomía, con la oferta y la demanda. En las finanzas lo vimos en Wall Street, ¿verdad? Cuando hay subidas y bajadas de acciones de la bolsa comercial. Lo vemos en la moda. Bueno, todos se ponen lo que está de moda. No importa si les queda bien o les queda mal. La política, ya lo dijimos,
le gusta a los políticos de pronto, o aspirantes a política, a reunirse con los más exitosos sin preguntarse si esas alianzas que van a hacer son alianzas negativas porque se alían con alguien inmoral. Y en donde más se ve, y por eso lo he subrayado, es en las redes sociales. Las redes sociales donde le damos el like a los posts que tienen más comentarios, a los posts que tienen más likes, a los posts de la gente más exitosa y por supuesto anulamos nuestro análisis cognitivo y agarramos estos sesgos cognitivos. Entonces hoy quisimos hablar de esto justamente para poder ver como de un ámbito pequeño, ¿no? En donde ocurre una psicosis, ¿verdad? Un cuadro psicológico personal, clínico, vamos hacia lo que es lo psicosocial, al fenómeno de las masas. Me gustaría que la doctora nos diera esa herramienta para evitar de nosotros seguir a las masas sin darnos cuenta y convertirnos en víctimas, porque al final somos víctimas de una situación. Claro, bueno, el fenómeno de las masas está sustentado por el desarrollo del fanatismo. El fanatismo desde la etimología viene del latín que significa fatum. Fatum es templo. Es decir, que originalmente, fíjate cómo se fue desvirtuando el término, originalmente el fanático era el que asistía al templo. Estamos hablando de 1500, 2000 años atrás. Yeah. Era el que asistía al templo. Pero justamente con el correr de los siglos, el fanatismo se llevó a la ciudad. Entonces se lo llevó afuera del templo. De modo que esto es como una religiosidad. Y todos los fenómenos que ocurren de respeto, admiración, devoción, que ocurren dentro de una iglesia, por ejemplo, o dentro de cualquier templo, de cualquier religión, se reproducen afuera. Y el Dios viene a ser un ídolo, ¿verdad? Y el Dios viene a ser un partido político o una figura de la televisión. Yeah. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo más acertado es reflexionar, saber que esto es así. Por eso el conocimiento es siempre transitorio. ¿Y esto qué quiere decir? Que un día conocemos una cosa, pero estudiamos, escuchamos, atendemos y resulta que cambiamos un poco, transformamos ese conocimiento. Es siempre transitorio. Agregar este conocimiento de que estamos llevando una actitud religiosa, sagrada, si se quiere, afuera, la estamos llevando al ámbito de lo social. Y hay que pensarlo. Y está bien la admiración, y está bien el seguimiento de alguien, de un líder, esto está muy bien, siempre y cuando no entremos en lo que se denomina justamente fenómeno de masas, sin llegar a otra cosa que se llama oclocracia, que es el gobierno de la muchedumbre. Es decir, y hemos visto en muchos casos el gobierno de la muchedumbre para mal, digamos. Y yo creo que uno tiene que individualizarse y tratar de formarse de una manera en la cual pueda desarrollarse, no sé si la palabra sanamente es la correcta, ¿no? Pero adecuadamente, cosa de que no nos veamos nosotros envueltos también en otro problema. Pues la solución no es la solución, es el peor. Es decir, si hubiera quedado como estaba antes, era mejor que a lo mejor la solución que buscamos. Acá viene un ejercicio importante. No sé si ustedes alguna vez son conscientes cuando están por explotar en un grito, en una discusión, en una conversación, en una reprimenda a los niños. ¿Ustedes se observaron alguna vez o se dijeron qué estoy haciendo? ¿Por qué voy a estallar de esta manera? ¿Observaron sus signos físicos, el enrojecimiento, el calor? Siento como que algo me inunda y me llega hasta la boca. Entonces, eso es importante. Cuando nosotros estamos en ese momento, ya sea de estallar en una discusión o ya sea de llevarnos por una pasión incontrolable hacia alguien que admiramos, tenemos que empezar a observar nuestros signos físicos y nos vamos a dar cuenta de esa manera. Por eso hay que ser conscientes. El sentido común se dice que es el menor de los sentidos, ¿verdad? Pero lo que en realidad carecemos en la mayoría de los casos es de autoconciencia.
Autoconciencia es que saber qué me está pasando para controlarme. El pobre animal no tiene autoconciencia. El perrito hace lo que tiene que hacer, ataca. No tiene la posibilidad de pararse y autoobservarse. Nosotros sí. Muchas veces vienen personas con mucha seducción ahí y que tú crees que es la mejor persona para ayudarte y a lo mejor es la peor persona para ayudarte. Suceden a diario y eso te puede hacer cambiar tu actitud ante la vida y ante la sociedad en la cual tú te desenvuelves. Y eso no es positivo, yo creo que eso es negativo. Yo creo que debemos entender que somos seres emocionales, por eso nos es muy difícil manejar este tipo de cosas. Sin duda se puede aprender y se puede enseñar en el hogar a nuestros niños a detectar sus emociones y poder controlarlas. Pero somos seres emocionales. Esta es la razón por la cual un psicólogo no puede atender a su propio hijo, un médico no puede operar a su mamá, es decir, no hay compromiso emocional. Y entonces la única manera que podemos hacer es quizá enseñar cómo controlar esas emociones a nuestros niños, a detectarlas primero. Fíjate qué interesante, porque controlar algo que uno no conoce es muy difícil, pero en cambio si uno sabe que en el momento en que se desborda o ocurren ciertos cambios físicos, ciertos cambios físicos visibles, como puede ser el nerviosismo, temblor, sudoración, me estoy poniendo nerviosa, todo eso, y decirse a sí mismo, bueno, esto es lo que sucede. De la misma manera que un médico, por ejemplo, si va a tener un stroke, y se mira en el espejo y ve su boca torcida, pide auxilio y dice, llamen a un médico, estoy teniendo un stroke. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que tener esa capacidad, desarrollarla desde el hogar, enseñarla en las escuelas, cómo detecto las emociones y cómo las controlo cuando son emociones negativas. Porque ¿por qué voy a controlar las emociones positivas de amor, de abrazar a alguien, de decirle que lo queremos? Pero hay muchas cosas negativas que no nos enseñan, no porque nuestros padres han sido malos padres, sino porque no sabían que esto podía hacerse. Hoy sabemos que sí, que podemos hacerlo y rebajar muchísimo el estrés desde la sociedad, desde la familia, hacia la sociedad, mejor dicho. Doctora, esto es una pregunta para aprender. Quiero estar claro en esto y para todas las personas que necesitan. Eso que yo mencioné del piquito, eso es una costumbre que a lo mejor no en Argentina, se trajo de Europa. ¿Es así? Sí, sí, por supuesto. Sí, los españoles también son muy efusivos, demostrativos, efusivos, en efecto. Sí, generalmente se usa en el contexto de los niños, de la familia, chiquito, a la nieta, a la sobrinita, al hijito, este tipo de cosas. Claro. De modo que es algo inocente, pero donde fueres, haz lo que vieres, decía un varón francés hace muchos siglos. Y entonces si tú estás en una cultura en donde estas cosas no se permiten, lógicamente no hay que hacerlas, ¿no? Porque se interpretan de diferente manera. Es otro contenido cultural y es otra conciencia moral. ¿Qué es la conciencia moral? Es la conciencia de cada uno de los integrantes de una sociedad sobre las reglas que existen en esa sociedad. Entonces, donde fueres, haz lo que vieres. Hay cosas que uno se tiene que adaptar, porque no es que uno transita hacia otra cultura y bueno, y que la cultura se adapte a mí. Es al revés. Cuando dicen que el americano tiene que aprender español, yo digo, no, en realidad los latinos somos los que tenemos que hablar inglés. Y hablarlo correctamente, porque nosotros vinimos acá a ocupar un lugar en otro país que no es el nuestro. Entonces, respetar la cultura a la que vamos. Por supuesto que también queremos que nos respeten a nosotros. Claro. Pero sí me gustaría, doctora, porque esto sí tiene que ver mucho y se mencionó en el programa, el fenómeno, nos quedan 5 minutos, 6, en el que estamos pasando, que yo sí creo que estamos viviendo unos momentos críticos para el país, que hay una problema de falta de comunicación, de entendimiento, que el país yo lo veo que cada día se fracciona más y eso no es positivo, eso es negativo, porque las herramientas que usamos ya no solamente es a nivel de la sociedad completa, sino a nivel de personas que tienen relaciones y impacta y afecta. Y me gustaría que usted utilizara
si nos da la posibilidad este programa Medicina en su Hogar, que es su programa, de poder ayudar a todas esas personas que están ahí, cómo debe ser eso, su comportamiento ante estos temas tan difíciles de dilucidar. Bueno, primero debemos ser conscientes que estamos ante un cuadro en psicología que poco se habla, que es el estrés postraumático colectivo. Luego a esto se le suma que estamos con niveles de cortisol muy alto, estamos en un estrés crónico constante. Es lo que hace justamente que estemos más distraídos, más agresivos, que tendamos a pelear más. Son todas cosas muy humanas, pero hay que conocerlas para poder manejarlas, para procesar este nuevo conocimiento. Y si a nivel de la política siempre fue así, lógicamente. Lo que pasa es que esta es una época que agudiza todo, sobre todo porque, no solo por la época posmoderna desde el punto de vista sociológico, sino por la emergencia de las redes sociales. Ahí hay como una atención dividida, que estamos todos muy pendientes de cómo lucimos, de cómo hablamos, que no es inherente al ser humano. El ser humano tiende a relacionarse, a socializarse con los amigos, con la familia en el afuera, pero no a través de estas redes sociales como estamos viendo ahora. Entonces, estamos con un estrés postraumático colectivo, estamos en cuanto al estrés en sí sigue estando alto. Debemos hablarlo en familia, comentar. Hoy tuve un día en el que tenía ganas de matar a todo el mundo, no sé lo que me pasa. Hoy no sé, me pusieron un auto adelante y tenía ganas de matarlo, bajarme, no sé lo que sucede. Entonces todo esto, hablado en familia, lo procesamos, el otro nos va a dar su opinión, pero ¿qué hacemos? Mientras tanto lo descargamos. Esa tensión acumulada que sentí en un momento dado, lo descargo. Si es muy constante, si es común, si es habitual en nuestra vida, pedir, por supuesto, el auxilio de algún profesional de la salud mental o un amigo de esos que son críticos y analistas, y esos amigos que están siempre, si es que somos descreídos del campo de la psicología. Pero no quedarse con nada adentro. Hablarlo, y de paso le enseñamos a nuestros hijos a que comenten también sus cosas. Los chicos cuando nacen tienden a contar todo, pero vemos que crecen y empiezan a tener áreas de intimidad. Está bien, son áreas de intimidad que van con la evolución, porque de pronto llegaron a la adolescencia. Pero también vemos que hay adolescentes que mantienen sus áreas de intimidad y sin embargo son capaces de hablar de problemáticas de esta índole con los padres. Hay que darles el permiso. Esto es lo que podemos hacer, porque fórmulas mágicas no existen. Nos gustaría la varita mágica, pero no. De modo que ser conscientes que esta es una época que nos está empujando los límites del estrés humano. Y entonces, en un estrés crónico, no es solamente psicológico, el estrés crónico tiene consecuencias físicas. Con toda una alteración fisiológica. Pero usted ve en las redes sociales o en los medios de comunicación que esté haciendo algún esfuerzo para lograr eso, o no, a la inversa, sino para crear más problemas de la solución. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder haciendo este camino negativo? Bueno, tiene que haber operadores de salud mental, tiene que haber personas, yo humildemente estoy colaborando en lo que puedo, no soy la única, pero sí sé que formamos parte de una minoría. Estamos superficializando el saber, no hay profundización, estamos de algo, después nos quejamos que nuestros niños no quieren estudiar, pero en realidad nosotros no les planteamos un ámbito de análisis de las cuestiones humanas. Así que esto es lo que debemos hacer. Esperemos que sí, yo seguiré adelante hasta mis últimos días haciendo lo mismo, pero estoy a contrapelo, me doy cuenta ampliamente, porque en las redes sociales cualquier cosa superficial, cualquier mujer joven semidesnuda, tiene miles de likes. Toda la razón. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes.